Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos. Bienvenidos y bueno, el tema que nos tiene el día de hoy aquí es fundamental, ¿no? Porque incluso ustedes ahorita que escuchen el currículum de Ricardo García, bueno, voy a decirle maestro Ricardo, pero ahorita van a entenderme por qué mi duda al momento de estar presentándolo, ¿no? Quiero presentarlo. Él es, bueno, el título de la ponencia del día de hoy, de esta conferencia que, por supuesto, nos hizo el gran favor de presentarnos, se llama Escuelita a Domicilio, una iniciativa para combatir el rezago educativo. Pero déjenme contarles un poquito de esta historia, ¿no? Y sobre todo, no la historia del proyecto en sí, eso ya nos lo compartirá el compañero Ricardo. A lo que voy es que muchas de las veces nosotros en el ámbito educativo creemos que estamos peleados o que no estamos tan de la mano o con otras áreas del conocimiento, ¿no? Sin embargo, el día de hoy te vas a dar cuenta que nada está peleado con nada y que todo gira alrededor de un solo fin, que es aprender de la manera, por supuesto, que cada uno de nosotros tenga la habilidad de hacerlo. Ricardo Manuel García Manso es egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Ingeniería Biomédica. Es ganador del concurso DIVEC de Innovación en el año 2019, con un proyecto que se tituló Decodificación de la voz mediante procesamiento de bioseñales. Él es actualmente maestrante en Ciencias de Bioingeniería y Cómputo Inteligente. Participación en el proyecto de investigación, clasificación intersujeto e intrasujeto de señales SVEMG, utilizando redes neuronales para la intención del habla. A lo largo de nuestra carrera, nosotros en maestría y licenciatura hablamos mucho de la cuestión del cerebro, del funcionamiento del cerebro, ¿no? De la plasticidad también, porque a veces pensamos que los que somos más adultos ya no aprendemos de la misma manera que los niños, entonces todos tenemos esta habilidad, solamente es cuestión de desarrollarla. Durante este desarrollo del que yo hablo, bueno, se encuentran especialistas como nuestro compañero que el día de hoy se presenta. Y bueno, la bienvenida es a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional. Él estará hablándonos de un proyecto que tiene que se llama Escuelitas a Domicilio, una iniciativa para combatir el rezago educativo y forma parte del ciclo de talleres y conversatorios virtuales juntos a la distancia. Y pues sin más preámbulos, voy a dejarlos con el compañero Ricardo García. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, antes que nada, y aquí estamos conectados para lo que se ofrezca. Le pido a la audiencia que sea muy participativa, por favor, que haga todas las preguntas necesarias, porque muy pocas veces tenemos personas con esta preparación distinta a la que nosotros estamos habituados. Muchísimas gracias, Ricardo, y adelante. Al contrario, maestro Julio, siempre es un gustazo estar por aquí compartiendo este auditorio con usted y sobre todo con todas y todos ustedes, los alumnos de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, que siempre me ha recibido como si fuera mi casa, ¿no? Entonces, me siento más que agradecido y pues bueno, esperamos que esta plática sea enriquecedora para todas y todos ustedes y estoy en la mejor de las disposiciones para responder a todas sus preguntas, cuestionamientos, sugerencias y pues bueno, esperando aportar siempre para su formación tanto académica como humana. Y sin más preámbulos, maestro Julio, si me permite compartir la pantalla, les quiero compartir algunas diapositivas. Por favor, si me pudieran confirmar que se ve. Listo, maestro. Bueno, ya se ve la... Ya, ahí está. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ya como lo dijo el maestro Julio, la plática del día de hoy tiene que ver con este proyecto que tiene un carácter más que nada social, que es la Escuelita a Domicilio, que como su nombre lo dice, pues es una iniciativa que tiene la intención de combatir el rezago educativo, sobre todo en estas cuestiones en esta situación de crisis sanitaria que padece pues todo el mundo. Surgió esta idea de carácter social, pues con la iniciativa justamente de aminorar todas las consecuencias que se van a derivar después, durante y después de la pandemia. Entonces, permítame presentarles este pequeño temario de los puntos que quisiera abordar. No solamente quisiera platicarles sobre el proyecto en concreto, que es la Escuelita a Domicilio, sino también platicarles un poquito de historia, de dónde surge, cuáles son estos proyectos que están en pie de puerta, que se están desarrollando en el municipio de Tangamandapio, Michoacán, en donde tienen su casa.
y también hacer un análisis crítico, social, político, pero sobre todo, pues, educativo y pues con algunas cuestiones que tienen que ver, pues, con la pedagogía, con la inteligencia emocional y hasta un poquito de neurociencias, ¿no? Entonces, espero que este temario sea enriquecedor en todos los aspectos y podamos abordar, pues, la problemática que es esto del rezago educativo, ¿de acuerdo? Espero, pues, si llegan a tener alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer en el momento, pues estoy con toda la disposición de escucharlos y pues aquí podemos abrir la discusión, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues primero que nada comencemos. ¿Qué es este proyecto de la escuelita a domicilio, no? Pues más o menos a principios de este año 2021 surgió por parte del equipo de CICIA, que principalmente se conforma de un grupo muy reducido de jóvenes, del cual yo soy quien los guía a todos. Entonces surgió esta iniciativa de poder propiciar a los niños, a los jóvenes del municipio de Tangamandapio de clases particulares que sean llevadas justamente, como le dice su nombre, pues hasta la puerta de sus casas, ¿no? Con la intención de poder atender todas las problemáticas que ya se estaban derivando por toda la cuestión que ahorita más adelante vamos a analizar de nuestro sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, la sobrecarga de trabajos, el que no entienden los temas los niños, el cómo, por ejemplo, privar de la interacción social merma el aprendizaje, ¿no? Provoca daños a nivel incluso, pues, cerebral de tal forma que, pues, los niños no pueden asimilar, no pueden generar estos esquemas de aprendizaje, por lo que, pues, tienen deficiencias en todos los ámbitos, ¿no? Ya ni se diga, por ejemplo, en las matemáticas. Entonces, yo que tengo esta formación de ingeniería, pues dije, bueno, yo tengo la intención de atender estas cuestiones del área matemática, que son por lo general las cuestiones un poco más complejas, ¿no? Que se pueden llevar a lo largo de una trayectoria académica, porque pues no es tanto porque los temas sean complicados o tengan un nivel diferente a los otros, no esa es la razón, sino porque principalmente nunca se nos explica de tal forma que sean atractivas este tipo de áreas, ¿no? Siempre los vemos como las tareas más complicadas porque así nos las hacen ver. No es porque realmente lo sean, sino porque así no, es como nos las están enseñando. Entonces ahí se vuelve todo un problema, ¿no? Que a veces tampoco entendemos estos conceptos, tampoco sabemos para qué sirven, ¿no? Ya, por ejemplo, a nivel secundaria decimos, nunca voy a aplicar una ecuación en mi vida, ¿no? No es como que vaya a las tortillas y pida, me das X igual a 5 de tortillas, ¿verdad? O sea, eso es por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes están viendo aquí en pantalla fue la iniciativa que se lanzó como convocatoria a través de redes sociales principalmente y a través de algunos grupos de WhatsApp de ahí del municipio, en donde pues se le hacía una convocatoria pues a la gente de Tangamandapio a participar, ¿no? Se motivaba principalmente a los padres de familia que juntaran un grupo reducido, un grupo de 5 estudiantes. Antes se tenía la intención de que solamente esta iniciativa estuviera orientada a los estudiantes de secundaria, principalmente por estos temas matemáticos, pero muchas de las solicitudes tenían que ver más con la educación más básica, que es la educación primaria, entonces pues quisimos dar la apertura a ello. Se juntaba un grupo de 5 personas, se eligen los temas en los que se necesitan ayuda. Yo tenía comunicación permanente con los padres de familia, principalmente las mamás. Ellas me comentaban cuáles eran los temas en los cuales sus hijos tenían deficiencias, entonces pues preparamos una clase y el fin de semana, el día viernes, la atendíamos a ese grupo de 5 niños durante 1 hora, ¿sí? Y esto era directamente hasta la puerta de sus casas, sin ningún fin de lucro, o sea, no se les cobraba absolutamente nada. Al contrario, si ellos querían hacer una donación, pues era bien recibido. Más adelante les platico sobre ello. También entre estos temas que nos solicitaban, muchas mamás también decían que no tenían como un tema en específico que decir que tengan una deficiencia a sus hijos, ¿no? Simplemente necesitaban que alguien les diera clases de una manera más directa, que existiera una interacción docente-alumno muchísimo más cercana que mandar trabajos a través de WhatsApp. Entonces, pues esta iniciativa cubría esa necesidad. Más adelante vamos a ver los principios científicos que tiene
toda esta cuestión de la interacción social, cómo mejora el aprendizaje, ¿sí? Entonces, pues la forma de contactarnos era a través de la página que los invito a seguir, está como Cicia Tangamandapio o Cicia nada más. Las mamás nos escribían por mensaje privado o directamente a mi perfil de Facebook, ahí me pueden encontrar como Ricardo García. Y siempre era necesario que un adulto estuviera presente en esta solicitud, ¿no? Esto con la intención, pues, de evitar pues una mala práctica, un mal uso de esta iniciativa, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden preguntarse de que puede haber una preocupación que es bastante entendible, ¿no? Que es con la cuestión sanitaria, ya que pues ustedes pueden decir, ¿cómo es posible que yo vaya a exponer a un grupo de niños a sus casas directamente con el riesgo de contagio por COVID-19, ¿no? Sin embargo, pues lo que se pedía era que obligatoriamente todas y todos respetáramos las medidas sanitarias, ¿sí? Esto nos podemos meter aquí como un debate muy interesante, pero resulta mucho que la gente del municipio, pues, exponía a sus hijos a diferentes ambientes que no eran propicios para respetar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno federal. Entonces, pues, no veíamos tanto problema en el hecho de que, por ejemplo, pues, creáramos un espacio adecuado, se respetaran las medidas y pudiéramos atender a los niños de esta manera, ¿no? Alguien pudiera decir, no, pero es que eso de tomos es una irresponsabilidad porque están exponiendo a los niños, pero no había tal cosa porque tomos, como les comento, sana distancia, cubrebocas, por lo menos de mi parte siempre existía ese tipo de medidas. En algunas fotografías que van a ver más adelante, ven a los chiquillos que tal vez no traen el cubreboca puestos, etcétera, ¿no? Entonces, yo les podría dar argumentos, por ejemplo, de la OMS que dice que, por ejemplo, los niños menores de 6 años no deben de utilizar cubrebocas porque pues, sus pulmones están en pleno desarrollo y puede más bien tener complicaciones, etcétera, ¿no? Que los niños son menos propensos al coronavirus y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin embargo, lo que sucedía, pues, era que los grupos que se juntaban de estudiantes, pues, eran principalmente de personas con las que se convivían, pues, prácticamente diario, ¿no? Vecinos, amigos, con los que tú veías ese grupillo de niños que siempre se juntaban todos los días, ni siquiera utilizaban cubrebocas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues para evitar cualquier tipo de complicación, lo que hacíamos era obligar ese tipo de medidas para poder nosotros brindar este servicio y que la tranquilidad pues sanitaria estuviera lo mejor posible. Además, comentarles pues que también este tipo de actividades no se pudieron desarrollar cuando el semáforo epidemiológico estaba en algún color distinto del verde. Entonces, solamente cuando estaba en verde era cuando podríamos atender a los niños. Así que todas esas cuestiones estaban cubiertas. Y con respecto a las donaciones, pues bueno, más que donaciones en efectivo o donaciones en cuanto a dinero, etcétera, ya que Cicia pues es una organización que no tiene fines de lucro, pues más bien las mamás nos ayudaban, por ejemplo, brindándonos el espacio, pues abriendo las puertas de sus casas, nos propiciaban mesa, yo traía un pizarroncito, nos propiciaban el lugar para acomodar el pizarrón, y por ahí algunas mamás muy solidarias, pues hasta nos daban de almorzar, ¿no? O sea, era un gesto bastante padrísimo. Entonces, más que nada, en eso se basaban esas donaciones que nosotros recibíamos. La intención de recibir donaciones en cuanto a dinero se refiere, pues era con la intención de, por ejemplo, propiciar materiales sanitarios, por ejemplo, cubrebocas de calidad, estoy hablando de KN95, para los niños o para las mamás incluso. Entonces, pues como no recibimos una donación como tal, pues entonces más bien nos dimos a la tarea de conseguir el dinero por otro lado y nosotros poder propiciarles de cubrebocas a los pequeños, ¿no? Muy bien. Entonces, ya que más o menos tienen una idea de qué trata este proyecto así en tintes bastante generales de la escuelita a domicilio, quisiera entonces que pues nos metiéramos un poquito de fondo a las causas de este problema, ¿no? Hablemos un poquito sobre la educación en México. Yo por aquí les traigo algunas gráficas que son bastante imponentes, por decirlo de alguna manera. Son datos oficiales del INEGI tiene una reciente actualización, estamos hablando del 2020. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera, déjenme colocar mi apuntador láser. Aquí en la primera, ustedes pueden observar que tenemos una gráfica que representa el porcentaje de población de 3 a 24 años que asiste a la escuela por grupo de edad. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de estas barras representa por grupos de edad cuántos niños asisten a las escuelas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, encontramos que las barras de mayor tamaño, que son las de 6 a 11 años y de 12 a 14 años, son los grupos que en su mayoría asisten a algún tipo de programa educativo, ¿no? Que estos grupos, pues, fueron los que nos enfocamos principalmente, ¿no? El grupo de 6 hasta los 14 años, que en sí, pues, es la mayoría de las personas que pertenecen a este grupo, pues, están inscritos en algún tipo de escuela o institución educativa, ¿sí? Entonces, aquí la segunda gráfica, voy a acercar un poquito. Ustedes pueden observar el porcentaje de la población de 15 años y más, según el nivel educativo. Y esto lo pongo para entablar unas cuestiones de reflexión, ¿no? Por ejemplo, encontramos que la gran mayoría de la población de 15 años en adelante posee una educación básica, ¿sí? Estamos hablando cerca de la mitad. La educación básica se considera, pues, la primaria, el preescolar. Entonces encontramos que la mitad de estas personas pues posee algún tipo de estudios. También todas y todos nosotros estamos dentro de esta grafiquita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La educación media superior, que tiene que ver con la preparatoria, pues estamos hablando ya de sectores todavía muchísimo más reducidos. Estamos hablando del 24% de esta población tiene educación media superior, ¿no? Y ya ni se diga de la universidad. Estamos hablando del 21.6%. Y de gente que no especificó, el 0.2%, y gente que no tiene escolaridad, el 4.9%. Y estas cifras son importantísimas porque, como bien lo dice la gráfica, no todas las personas tienen acceso a una educación que va más allá de la primaria o más allá de la secundaria, si nos ponemos un poquito más estrictos, ¿sí? Entonces, ¿por qué existe esta brecha en nuestro país? Es una brecha bastante preocupante, ¿no? Pues principalmente esta brecha se tiene que ver con factores muy diversos, entre ellos el principal pues es la pobreza. Aquí de acuerdo con la medición de pobreza en el año 2020, esta información fue propiciada por el Coneval. Hablamos de diferentes cuestiones que afectan a la educación de las personas. Tiene que ver, por ejemplo, pues las consecuencias de la pobreza pues tienen que ver con el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en casa y el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Ahorita no hagan caso a estos datos que aparecen como 2020, porque estamos hablando aquí de los datos que sucedieron, que estaban ya presentes antes de la pandemia, ¿no? Entonces, porque a veces se nos olvida, pensamos que todo el rezago educativo, todos los problemas de la educación tienen que ver por el COVID, y realmente no es así. Recordemos que pues México ya tenía una decadencia bastante marcada con respecto a la educación. Entonces, todos estos factores que les muestro aquí abajo afectan en el desarrollo pues educativo, que es el tema que nos está interesando en este momento, ¿sí? Entonces, solamente les planteo el contexto siguiente. ¿Por qué un niño no va a la escuela? Es una pregunta para su reflexión. Un niño no puede ir a la escuela porque, en primer lugar, no tiene estabilidad social, no tiene un nivel socioeconómico estable. Refiriéndome, por ejemplo, si pertenece a una familia que tiene escasos recursos, pues sus prioridades van a ser más en conseguir dinero para la subsistencia, más que para el crecimiento y desarrollo humano, ¿sí? O sea, no es casualidad que las personas de escasos recursos se enfoquen más en estas cuestiones de meterse a trabajar, de abandonar la escuela para atender sus necesidades básicas, que es el comer, el tener un techo, ¿sí? El tener, pues, acceso a servicios de salud, por ejemplo, y no se dedica, por ejemplo, a pensar en cuestiones de la vida, en innovar, en crear tecnología, porque, pues, las necesidades no se lo permiten, ¿sí? Entonces, estas son cifras preocupantes porque existe una gran cantidad de personas en situación de pobreza. Por ejemplo, aquí vemos el dato de esta gráfica, que la pobreza en general, estamos hablando que el 41.9% de las personas en todo el país están en esta situación. Estamos hablando casi de la mitad de las personas. Y esto sin contar los otros datos, ¿sí? Recuerden que más o menos en México somos cerca de 120 millones de personas, ya somos muchísimos más, pero más o menos entre 50 a 60 millones están en situación de pobreza. ¿Y qué tiene que ver estas cuestiones de pobreza y educación? Pues estamos hablando de una escuelita a domicilio. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, estamos atendiendo las causas que provocan
justamente estas situaciones que la iniciativa Escuelita a Domicilio pretende atender, aunque de una manera muy reducida, porque pues bueno, abarcar todo el país es bastante complicado, ¿no? Si el gobierno no ha podido resolver esta situación, un grupo de jóvenes está un poquito complicado. Sin embargo, pues estamos manos a la obra, ¿de acuerdo? Por aquí ya les desgloso datos todavía un poco más crudos con respecto a esto de cuestiones de la pobreza, que nuevamente quedémonos con la idea de que más o menos cerca de la mitad de las personas en México pues padece este tipo de situación, ¿no? Entonces las carencias sociales, económicas, van a mermar en la calidad educativa de los niños. Esto porque puede existir la deserción educativa, se salen de las escuelas, no tienen el dinero para cubrir los gastos de la escuela, etcétera, ¿no? O también, incluso si están en situación, por ejemplo, por aquí dice que existe una población que es vulnerable por ingresos. Esto quiere decir que son personas que sí pueden pagar este servicio, por ejemplo, cubrir todas las cuotas que estén relacionadas con la educación de sus hijos, pero están vulnerables a caer en una situación más complicada, ¿no? Entonces, imagínense estos niños que muchas veces vemos en las primarias, pues no comen, no almuerzan, tienen que salir de la escuela y luego se van al trabajo para ayudar a sus papás, para meter ingresos a la casa y pues poder seguir viviendo, ¿no? O sobreviviendo, si lo vemos de otra manera. Entonces los niños no pueden concentrarse, su eficacia educativa disminuye, pero brutalmente, no prestan atención a clases, ahí por ahí los vemos que hacen el ojo visco porque pues les cuesta mucho trabajo estar prestando atención. Y esto estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos en las aulas, cuando veíamos a nuestros pequeños ahí en las aulas y pues los veíamos que no ponían atención, tenían comportamientos que no eran los adecuados socialmente, y esto pues tiene que ver por todas esas complicaciones que van derivadas de la pobreza, ¿sí? Entonces solamente para plantearles el contexto de este problema tan grande, pues que no solamente afecta al país, pues afecta a todo el mundo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en nuestro estado? Bueno, pues resulta que con cifras mismas del Coneval, en nuestro estado, Michoacán, pues existe una pobreza en general del 46.2%. ¿Esto qué quiere decir? Que casi la mitad de las personas del estado pues están en esta situación de pobreza. En pobreza moderada, el 40%, y en pobreza extrema, el 5.3%, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, pues son cifras, a lo mejor son altas, a lo mejor no, pues son números al caso, ¿no? No es cierto. Cada de esos números, pues estamos hablando de miles o decenas de miles de personas, ¿no? Así que es una situación bastante, pues, crítica. Entonces, hablar de educación, hablar de estas cosas es importante porque, fíjense, hay una frase aquí que es bastante buena que dice, el derecho a la educación es clave para el empoderamiento de las personas respecto a todos sus otros derechos. La educación es el pilar para el desarrollo humano de la persona, ¿sí? Si no tienes acceso a educación, si no tienes el conocimiento suficiente, no puedes desarrollar todos tus otros potenciales, ¿no? Imagínense ustedes, imagínense, ¿no? O sea, pueden experimentar esa cuestión. Imagínense que van a otro país, digamos a China, a Rusia, un lugar donde no se habla español, ¿sí? Ustedes se convierten en ese momento en personas que no comprenden el idioma, a menos que lo hablen, pero yo creo que la gran mayoría no lo hablamos, por ejemplo, el mandarín, el ruso. Entonces se convierten en personas que no saben leer, personas que no saben escribir y personas que no saben comunicarse con las personas que están en ese contexto. Entonces, ¿cómo pueden ustedes desarrollar sus potenciales en una situación así? Pues entonces hagan la analogía con lo que sucede en nuestro país, ¿sí? Personas que no tienen acceso a la educación, que no saben escribir, no saben leer y no saben comunicarse de una manera efectiva, pues entonces existe un gran problema, ¿no? Y sobre todo si estos problemas se desencadenan desde la infancia, ¿sí? Porque es cuando la persona está en su pleno desarrollo, ¿no? Entonces, las deficiencias de nuestro sistema educativo principalmente son que está esta cuestión de la infraestructura, ¿no? Que por ahí encontramos los conflictos magisteriales que vemos en nuestro estado. Vemos que los maestros piden pues una mejor atención de las escuelas, porque literalmente existen escuelas de palitos, siguen existiendo todavía en varias partes del país.
Entonces encontramos escuelas que meramente son bardas que rodean un lugar y se tapan con árboles, con lonas. Los niños padecen del calor, del hambre. Entonces son condiciones no adecuadas para estudiar, ¿sí? No es un espacio digno para el estudio. Ya ni se diga, por ejemplo, con este regreso a clases que dicen, pues sí, las medidas sanitarias te dicen que te laves las manos, pero ni siquiera hay agua en las escuelas, ¿no? O sea, ahí hay un problema, ¿sí? También encontramos, por ejemplo, pues esta cuestión socioeconómica, que es lo que estamos abordando desde el principio, pues lo que va a afectar en la educación de los niños, pues es que no pueden prestar atención porque la educación no es una prioridad para ellos. La prioridad para ellos es comer, es tener un techo, ¿sí? También la otra puede ser el acceso a este tipo de espacios para el estudio, ¿no? Por ahí encontramos historias de niños que tienen que cruzar montañas enteras, ríos, caminan 2, 4 horas bajo el sol para llegar a su escuela, ¿no? Entonces, son cuestiones que ya estaban presentes antes de la pandemia, que son deficiencias de nuestro sistema educativo, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, pues bueno, la pobreza, entre muchas otras cosas, tiene por consecuencia la exclusión de los niños en la educación, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos decir que la pobreza no deja estudiar. Fíjense en esta imagen que está aquí abajo, que es una imagen del 2017, dice que en México hay 25.2 millones de personas de 3 a 30 años en edad de estudiar, pero que no van a la escuela. Cifras del 2017. Estas cifras aumentan en estos tiempos. El 33% de estas personas, o sea, más o menos 8.3 millones, es porque no tienen dinero, que es una forma muy superficial de decir que es todo este contexto socioeconómico, este modelo económico que permanece en muchos países, el sistema neoliberal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no permite el desarrollo pleno de las personas. El 35.8% de estos 25 millones dejan de estudiar porque no les gustó la escuela o considera que ya logró su meta educativa, ¿no? Muchos se conforman con pasar la primaria. Ya en la secundaria se dedican pues a ser adultos, ¿sí? Forman familias, se dedican a laborar, etcétera, ¿sí? Y otra cifra preocupante que es que de esos 25 millones, el 13.5% deja la escuela por el embarazo, ¿sí? Nacimiento de un hijo o por matrimonio. Todavía encontramos por ahí comunidades donde hay pequeñas, ¿sí? Estamos hablando cerca de los 12, 14 años, que ya comienzan con una familia, ¿no? Ya sean producto de violaciones, sean producto de las mismas culturas que existen todavía en nuestro país, las culturas machistas. Entonces, pues son situaciones que vienen a complicar todo este asunto. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de la situación más reciente que tiene que ver ya con la pandemia, ¿sí? Que básicamente la pandemia lo único que vino a traer, aparte de todas estas consecuencias pues, sanitarias, la pérdida de seres queridos, etcétera, pues vino a desnudar todo el rezago educativo existente en nuestro país, ¿sí? Por ahí varios autores mencionan que el rezago educativo puede darse por los siguientes factores, ya sea por la exclusión del sistema educacional. Esto quiere decir que se salgan los niños por cualquier situación. El aprovechamiento escolar inferior al mínimo necesario, que es un punto muy importante que vamos a abordar más adelante. La extraedad, que básicamente es la repetición de cursos que los niños se atascan, se atrasan por estar repitiendo cursos y no pueden aprender porque tienen esta frustración, ¿no? Y es un ciclo que al final desencadena en que el niño salga de la escuela, ¿no? Que es el abandono prematuro, la deserción escolar. Pero bueno, ¿qué medidas se implementaron por parte del gobierno durante la pandemia? No sé si todas y todos ustedes recuerden el modelo de Aprende en Casa, que fue un modelo que puedo decir que fue bastante inteligente, pero también tiene unos puntos muy, muy fuertes en cuanto a sus deficiencias se refiere. Me explico. Un punto interesante fue que este tipo de programa, pues era como dar clases, pero utilizando todo el sistema de comunicación a través de la televisión, ¿sí? Cerca del 90% de la población en México tiene un televisor en casa, ¿sale? Entonces la televisión todavía sigue siendo una de las herramientas de comunicación más efectiva, incluso aún más que el internet. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el gobierno daba clases a través de este sistema de Aprende en Casa y pues digamos que funciona,
pero tiene un punto que es importante de considerar, que es que no considera que la gran mayoría de las personas que viven en situación de pobreza, estamos hablando cerca de un cuarto de la población de México, no posee, por ejemplo, electricidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No tiene electricidad para prender un televisor, entonces no puede acceder a este tipo de educación. La otra es que la señal de televisión no llega a todo el país, ¿sí? Entonces, son dos cuestiones muy fuertes que aún así esto no soluciona absolutamente, pues, nada, ¿sí? Aporta, pero digamos que superficialmente. Esto es una crítica, esperemos que sea constructiva, no tiene intenciones de hacer posicionamientos políticos ni nada por el estilo. Ahora veamos la cuestión del acceso al Internet. Por ejemplo, encontramos que en las zonas urbanas el 76.6% de las personas pues tiene acceso a Internet. Y esto es obvio, ¿no? Hasta vamos a una ciudad y todas las personas tienen Internet, la gran mayoría. En las zonas rurales resulta que menos de la mitad posee Internet. Y luego vienen cifras preocupantes, el acceso a computadoras o este tipo de tecnologías, ya sean celulares, de la población en general, estamos hablando que menos del 60% de los estudiantes tiene pues, acceso a este tipo de dispositivos. Y en situaciones de pobreza, pues estamos hablando que los estudiantes tienen, menos del 30% tienen acceso a esta tecnología. Entonces, se volvió muy deficiente este sistema de educación en línea porque no todos tienen las herramientas pues para seguir adelante, ¿sí? Esto lo podemos encontrar incluso, no hay que irnos tan lejos, en nuestros pueblos, nuestros municipios, existen muchísimas deficiencias en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ya en maestrías un poco, en posgrados y eso ya es un poco más complicado que se dé, pero de todos modos existen casos, ¿no? Entonces, pues, la pandemia simplemente vino a resaltar todas estas problemáticas, ¿sí? Pero bueno, hay que ver qué tipo de responsabilidades tenemos todas y todas nosotros y qué soluciones podemos aportar, ¿no? Que también ya hablamos mucho de los problemas, pero también hay que hablar sobre las soluciones, ¿no? Primero hay que deslindar responsabilidades. Es bien sabido que existen factores que no pueden ser solucionados por las dependencias del sector educativo, que son principalmente las cuestiones socioeconómicas que van a intervenir en la generación y la conservación escolar. Por ejemplo, el costo de oportunidad, que hace referencia al costo que se genera por mantener, por ejemplo, a tus hijos en clase, ¿no? O sea, el costo que te cuesta mandarlos a la escuela, darles de desayunar, propiciarles los libros, los materiales que necesita, el uniforme, etcétera, ¿no? Ese es el costo de oportunidad. Pero las responsabilidades que sí dependen del sector educativo son es la disminución de la calidad pedagógica, el aumento de costo en la matrícula, la inadecuación pedagógica, la debilidad de las escuelas y las opciones escasas. Vamos explicando punto por punto. Ahorita voy a explicar las que están más resaltadas. Vamos con el aumento de costo en la matrícula. Pues bien, es bien sabido que se supone la educación es gratuita, laica y de excelencia, ¿no? En cuanto al sector público se refiere. Pero de todos modos existe habiendo este cobro de diversas matrículas, que para mantenimiento de escuelas, que para mantenimiento de los baños de la escuela, por ejemplo, el costo de uniformes, etcétera. Entonces, esto viene a mermar la cuestión del rezago educativo, ¿sí? La debilidad de las escuelas, pues, se hace referencia con respecto a la infraestructura principalmente. Y las opciones escasas es de que en muchas comunidades no tienen las familias no tienen más opción que mandar a la única escuela que existe en muchos kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces, eso también hace que el rezago educativo sea muchísimo más grande. Pero las cosas que a nosotros nos corresponden son estas dos que están resaltadas, que es la disminución de la calidad pedagógica y la inadecuación pedagógica. Vamos a hablar un poquito sobre ello. Entendamos pues cómo aprendemos nosotros, ¿sí? Cómo aprendemos a nivel visceral, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo que nos hace comprender lo que está pues en el universo, por decirlo así? Resulta pues que nuestro cerebro tiene dos factores principales para generar el aprendizaje. Por un lado encontramos las cuestiones genéticas, que son estas cuestiones que nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo va a ser nuestra conducta, cómo va a ser las cosas que debemos de aprender. Me doy a entender con un ejemplo muy sencillo. Con otros seres vivos, por ejemplo, las gallinas, los gatos,
ellos nacen sabiendo ya cómo actuar de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, la gallina va a cacarear, va a comer con el pico, va a agitar sus alas, el gato va a maullar, va a ser muy desastroso, cosas por el estilo, ¿no? Y los seres humanos, pues también, o sea, tenemos ya una predisposición genética para nuestro aprendizaje. Y la cuestión que es más, digamos, social, tiene que ver con el medio ambiente, ¿sí? El entorno donde el niño se desenvuelve, donde el ser humano se desenvuelve, las cosas que aprende a través de la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que en nuestro cerebro se generan unas cuestiones que por ahí Jean Piaget decía que son los esquemas, que son patrones organizados de pensamiento, de comportamiento. Esto quiere decir que nuestro cerebro es capaz de organizar todas las neuronas, que es el concepto que por ahí el maestro Julio comentaba al principio, que es la plasticidad. Es como si el cerebro se moldeara tal cual, ¿no? O sea, es capaz de generar conexiones neuronales de tal forma que genere estos esquemas para aprender algo nuevo. Por ejemplo, ustedes pueden generar un esquema nuevo en su cerebro cuando, por ejemplo, tocan un nuevo instrumento. Si no saben tocar ningún instrumento, pues la primera vez que tocan la guitarra, el piano, que se aprendan la canción de Martinillo, ya con eso pues generan un esquema nuevo en su cerebro, hacen un reacomodo de sus neuronas, de tal forma que les va a permitir pues tener ese conocimiento ahí, ¿no? Por ahí también Jean Piaget decía que podemos mejorar este aprendizaje a través pues de la adaptación, que es la construcción de esquemas a través de la experiencia directa, ya sea por asimilación o por acomodación. ¿Eso qué quiere decir? Pues la interacción directa con los eventos, con las personas, con los instrumentos de conocimiento, ya sean libros, tiene una forma más eficiente de generar un esquema de aprendizaje. Ustedes lo pueden ver de la siguiente manera. Cuando ustedes agarran un libro físico, ¿sí? Que agarran pues un libro con sus manos, tiene unas cuestiones muy interesantes que generan pues que su cerebro genere un esquema de aprendizaje muchísimo más eficiente que si, por ejemplo, leen un libro de manera virtual, ¿sí? Estos son por otras cuestiones más de electrofisiológicos y todo ese estilo, ¿no? Que me gustaría hablar más a profundidad. Espero después se presente la oportunidad para platicarles de estas cosas más a detalle, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense, ¿por qué les platico este tipo de cosas? Pues resulta que cuando llega la pandemia, a los niños los sacamos de clase, ¿no? Los sacamos de las aulas, los metimos a casa y los pusimos a aprender a través de una pantalla. ¿Qué es lo que afecta a los niños con respecto a su aprendizaje? Pues el medio ambiente cambió. Ya no existe una experiencia directa para generar conocimiento, para generar esquemas de aprendizaje, ¿sí? Meramente es la recepción a través de los estímulos visuales, auditivos, pero ya no existe esta, digámoslo de esta manera, kinesiología, esta interacción física con las personas que nos permita hacer que se generen las conexiones neuronales necesarias para aprender de la mejor manera. Entonces, pues se vuelve toda una complejidad. Por eso yo aplaudo sinceramente la medida que tomó el gobierno de regresar a clases, tomando todos estos argumentos científicos de que los niños son menos propensos a ser hospitalizados por COVID y ese tipo de situaciones. Entonces, el hecho de estar interactuando con más seres humanos también afectan a generar estos esquemas de aprendizaje, ¿sí? Estaría interesante, por ejemplo, desarrollar un estudio, una investigación que vea, por ejemplo, cómo es la dinámica cerebral a través de una resonancia magnética entre las personas, entre los niños que regresan a clases y los niños que se quedan en casa, ¿sí? Yo esperaría ver que, por ejemplo, los niños que se quedan en casa tienen una disminución en la actividad cerebral encargada, por ejemplo, de la interacción social, también del aprendizaje, de la regulación emocional, etcétera. Y en contraposición con los niños que regresan a clases, pues tienen nuevamente este desarrollo, ¿no? Eso estaría interesante de ver y podríamos comprobar esto. De acuerdo. Les quiero platicar algo muy importante. Con lo que me refería con la inadecuación pedagógica, es que muchas veces nosotros cuando damos clases, impartimos cosas, simplemente lo que hacemos es discutir contenido, ¿sí? O sea, por ejemplo, en cuanto a los valores, nosotros vemos en clase valores, cuestiones de ética, sí, pórtate bien, debes de ser honesto, respetuoso, pero se discute como si fuera un contenido, ¿sí? Y ese es un problema, ¿por qué? Porque se ve como si fuera algo muy superficial,
no existe realmente esta interacción de generar una experiencia de, ok, debes de ser responsable porque pues puedes generar estas cosas, etcétera, ¿no? No se genera esa motivación, no existe la activación efectiva de todos los mecanismos cerebrales que regulan, por ejemplo, las emociones para generar esquemas de aprendizaje muchísimo más fuertes, más consolidados y que pues la persona realmente entienda lo que está aprendiendo, que realmente lo pueda aplicar. Y eso es lo que resulta de, por ejemplo, en el área de las matemáticas, que tengo ahí un poquito más me he metido más en ese asunto, ¿no? Porque las matemáticas son complejas, pero es por cómo te las enseñan, cómo te las hacen percibir. Son complicadas no porque realmente lo sean, sino por cómo te las están enseñando. No existe esta experiencia que te diga, qué bien, o sea, no es que vaya a pedir X igual a 5 de tortillas, sino que más bien esto representa una variable para compactar datos, para representar ciertas cosas, para abstraer ideas del universo, etcétera, ¿no? Que eso, por ejemplo, yo muchas cosas que he aprendido a lo largo de mi formación académica no las entendí hasta llegar a la universidad, o no las entendí incluso hasta llegar al posgrado. Entonces, es como, imagínense, si no nos damos cuenta de eso, pues vamos por la vida pues solamente con contenidos, pero sin experiencias reales, ¿saben? Entonces, eso representa un problema importante. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Ustedes, yo supongo que la gran mayoría pues están estudiando pedagogía. Entonces hay que acercarnos a estas cuestiones neurocientíficas que puedan sonar complicadas, pero son realmente muy sencillas. Apelar a estos mecanismos cerebrales que todos los niños tienen o todos los estudiantes pues están, pues lo tienen en ese momento, ¿no? Porque el hecho de aprender pues activa todas estas cosas. Y me refiero al hecho de que nosotros podamos generar emociones en las personas, generar experiencias para consolidar el aprendizaje. No solamente se trata de discutir un contenido de que, sí, mira, las emociones son el patrón dinámico conductual que evoluciona, bla, 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 bla. O sea, apréndetelo de memoria y vas a ser un buen estudiante. Sacas tu 10 y eres lo mejor. No, no, no. O sea, traten de generar realmente una experiencia. Este conocimiento de qué te sirve, cómo lo puedes aplicar, ¿sí? ¿Cómo lo vas a enseñar? También eso es muy importante, que si solamente lo explicas frente a un pizarrón, pues si esa es tu única herramienta disponible, pues bueno, pero trata de innovar en algún sentido. Por ejemplo, pueden enseñar matemáticas utilizando analogías, que eso a mí me encanta hacer y lo hago incluso con mis estudiantes de universidad. Les pongo jirafa, les pongo changuitos, manzanas, plátanos, y ellos se quedan como de, oiga, profe, estos son temas de primaria, de kinder, ¿no? ¿Por qué nos pone esto? Y les digo, es que mi intención no es tratarlos como niños, sino simplemente les quiero hacer que entiendan que hagan la abstracción de este conocimiento y realmente puedan entender de qué lo que les estoy hablando, ¿sí? Yo apelo mucho a generar ese tipo de experiencias. El hecho de que ya explique las cosas de forma diferente, de una forma tal que sea un poquito más divertida, entretenida, pues genera una experiencia enriquecedora, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, vamos a discutir lo que está aquí en esta diapositiva. Tenemos que, pues sí, las emociones son estas cosas que nuestro cuerpo produce como respuesta a estímulos que vienen del ambiente, ¿no? Ya sea a través de nuestra percepción de la vista, del oído, de nuestros sentidos, se generan siempre, pues, respuestas emocionales, ¿no? Que al final terminan siendo sustancias que viajan por nuestro cuerpo meramente y producen cambios en el organismo, ¿sí? Entonces, lo que sucede en el cerebro, hay un circuito que se conoce como el circuito de Papez, que habla sobre cómo viajan las emociones a través del organismo, que tiene que ver, por ejemplo, llega al estímulo emocional, que será, por ejemplo, esta experiencia que yo les comento, de explicar las cosas de una forma diferente con changuitos y jirafas, en vez de solamente ecuaciones, acá todas feas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esa información pues llega al tálamo, que es esta parte central en el cerebro. Recuerden que, pues bueno, toda la información viaja por la médula, llega a este punto central que es el tálamo, la conexión entre este palito del cerebro y todo lo demás. Entonces, la información tiene dos vertientes. La primera es la vía de pensamiento, que es la que está de color amarillo, que es básicamente que viaja la información hacia arriba, hacia la parte más exterior del cerebro, la parte de arriba, lo que nos hace ser pues diferentes a los animales, ¿no? Lo digo entre comillas. Que la parte de la inteligencia humana, el neocórtex, la corteza, ¿sí?
Y pues como viene de los sentidos, pues llega a la corteza sensorial y ahí se procesa. Ahí es donde la conciencia está presente y dice, pues sí, el profe dijo esto de los changuitos, así, qué chido, qué interesante, ¿no? Entonces esa es la vía de pensamiento. Pero lo interesante es cuando apelamos a la vía del sentimiento, que es la que está aquí de color rojo. La información llega a un lugar que se conoce como el hipotálamo, que es esta estructura azulita que está por este lado, que para no hacerles complicado el asunto, simplemente se comunica con las otras zonas del cerebro a través de sustancias, ¿no? Es como le dice, hey, llevo información, ponte al tiro, ¿no? Viaja por el tálamo anterior, llega a la corteza cingulada, que es lo que se conoce como el sistema emocional, el sistema límbico, que ahí es donde se empiezan a producir todas estas sustancias que viajan por nuestro cerebro, pero estas sustancias también afectan a todas las neuronas, ¿sí? Hace que tengan, si ya tienen una conexión en un grupo, pues ahora se van a conectar de tal forma que van a permitir que esa experiencia de haber aprendido con changuitos y manzanas y plátanos se asemeje ahí. Entonces exista la comprensión real de un concepto que sea muy complicado, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahí con los chicos de ingeniería biomédica les explico cosas como cómo hacer una prótesis, ¿sí? Y ustedes pueden decir, ay, no manches, qué complicado, ¿no? Pero realmente no. O sea, les explico así con changuitos y manzanas y después terminan pues sabiendo muchas cosas y las entienden, saben cómo llevarlas a la práctica. Y es justamente porque les apelo a esta vía del sentimiento, porque la vía del pensamiento siempre va a estar presente, ¿sí? Mientras seamos conscientes, seres pensantes, ahí va a estar, ¿no? Pero la vía del sentimiento es a la que debemos de apelar. Entonces, una vez que ya llega la corteza cingulada, todo esto del sistema límbico, que es toda esta estructura de color amarillo, que es donde se produce todo el despapalle en el cerebro, entonces lanza las sustancias adecuadas y, por ejemplo, llega a una zona que es la parte del hipocampo, que es donde se genera la memoria, donde se guarda ese aprendizaje. Y después, en paralelo, se van a generar dos respuestas, ¿no? Una respuesta corporal, que eso es inevitable. Las personas cuando sienten emociones tienen cambios en su cuerpo, sudan, su temperatura aumenta, disminuye, el corazón se acelera. Por ejemplo, cuando ustedes aprenden algo nuevo que dicen, wow, qué padre, hasta sienten como la piel de gallina, ¿no? Esas son respuestas corporales. Y si ya generamos una respuesta corporal, pues ya la hicimos, porque en paralelo se generó una experiencia emocional. Gracias al hipocampo, que es el de la memoria, ya concretó un nuevo esquema de aprendizaje, ya se generó ese nuevo aprendizaje que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, esta es la tarea que ustedes tienen como pedagogos. No necesitan comprender esto muy a fondo, sino simplemente tengan bien presente que sí pueden generar un aprendizaje efectivo si generan experiencias, si generan emociones, ¿sí? Y ahí les va. También se pueden generar emociones, pero emociones que sean menos fructuosas para el aprendizaje, lo que se conocen como emociones negativas, que no necesariamente son malas, simplemente son negativas en muchos aspectos, pero son vitales, como lo es la ira, el miedo, ¿sí? Pero ahí les va, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande como docentes. Cuando estamos enseñando a los niños y no comprendemos, por ejemplo, no tenemos ni un grado mínimo de empatía por nuestros alumnos, pues somos súper gachos, ¿no? Son cortantes, somos tajantes con los alumnos. Es que ya no está chiquito, es que ese comportamiento es de un niño de primero de primaria, compórtate como debe ser. Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eso también va a apelar a la vía del sentimiento y va a generar un esquema de aprendizaje, pero que no va a ser el que esperábamos, ¿no? Vamos a generar inseguridades en el niño, vamos a generar el desinterés por aprender cosas, pues porque el maestro le dice que el niño es un... ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado porque ustedes son muy responsables, tienen muchísima responsabilidad en el aprendizaje de los niños, porque justamente ustedes son pues la figura de autoridad que tienen ahí los niños, ¿no? Son el guía de aprendizaje y pueden enseñarle tanto cosas buenas para su vida como cosas malas. Así que muchísimo cuidado. Entonces, tiene una tarea muy importante, pues es eso. Ok, aquí quiero hacer una pausa por si existen algunas preguntas. Maestro Julio, ¿podríamos abrir aquí un pequeño espacio para algunas preguntas? Claro que sí, vamos a abrir un espacio para preguntas y para poder compartir con el compañero Ricardo, que ha tocado cosas que por supuesto necesitamos en nuestro ámbito y en nuestro transitar por esta cuestión educativa.
Voy a hacer unos comentarios referente a lo que nos acaba de decir y creo que con algunos lo hemos visto en clases y es bien importante. Me llama muchísimo la atención la cuestión de que a veces vemos tan lejana los contextos, los distintos contextos en los que nos desenvolvemos. A veces creemos que el contexto que nos tocó vivir o la forma en que nos tocó vivir es como vive el resto de la sociedad, ¿no? Sin embargo, lo acaba de decir muy atinadamente el compañero Ricardo, a la vuelta de la esquina están contextos totalmente distintos a los nuestros. A la vuelta de la esquina de nuestras comunidades hay gente que no tiene las mismas posibilidades que nosotros para poder accesar a la educación, ¿no? Y tan importante que es el acceso a la educación, como bien lo dice, yo creo que esta pirámide de la que nos habla de las necesidades básicas, que lo hemos visto con Maslow a lo largo de nuestras carreras, y creo que es bien importante cubrir estas necesidades en ese orden, en el orden que lo dice este autor, ¿no? Las necesidades básicas, pues son esto, necesidades básicas que debemos de cumplir para poder llegar a una meta. El otro punto que me parece bien importante es la cuestión de emocionar a nuestros alumnos. Creo que si logramos emocionarlos, ellos aprenden yo creo que lo hemos experimentado en carne propia, ¿no? Cuando preparamos una clase en la que emocionamos a nuestros alumnos, después ellos mismos hacen alusión a ese día especial en el que vimos tal cosa, porque es efectivamente la razón por la que se emocionaron y aprendieron de una mejor manera. De la emoción al sentimiento, eso es un tema que a mí me llega mucho porque efectivamente, como dice el maestro Ricardo, tenemos una responsabilidad tan grande los docentes que a veces si no conocemos la cuestión emocional podemos causar problemas a largo plazo en los niños. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo era muy chico en primaria, había un maestro que seguido me pasaba al frente, ¿no? Entonces, de ser una emoción del miedo, una emoción, de ser el miedo una emoción en los primeros días, se fue convirtiendo en un sentimiento. Y gracias a este docente, esa emoción se convirtió en un sentimiento que duró muchísimo tiempo hasta que no tuve la capacidad de trabajarlo. Y mi miedo era poder pasar al frente en cualquier escenario, ¿no? Entonces tuve que trabajarlo ya de manera personal, pero fíjense, este ejemplo que les pongo es para que podamos ser conscientes de esa responsabilidad de la que habla el compañero Ricardo. Bueno, y aquí entonces es momento de poder participar el resto de los que estamos reunidos hoy para poder compartir con Ricardo y hacerle todas las preguntas necesarias, porque creo que lo que trae a colación es bien importante para todos nosotros. Podemos usar el chat o quien guste abrir su micrófono. Este es el momento, chicos y chicas. Sí, nada más una pequeña intervención, maestro Julio, antes. Sí, Tal vez se adelante. estén preguntando todavía que, bueno, ¿en qué momento vamos a hablar de la escuelita a domicilio? Ahorita solamente es como un pequeño intermedio para ver si existen preguntas de estos contenidos que acabamos de abordar. Así que estoy en toda la disposición. Oye, Ricardo, creo que lo de las escuelitas fue un pretexto, ¿no? Para poder mostrarnos todo este panorama. Claro que sí. Siempre es Muy bueno buena platicar de plática, todo. ¿eh? Claro que sí, claro. A ver, chicos, entonces hagamos las preguntas, los comentarios necesarios, por favor. Hay que aprovechar a Ricardo que el día de hoy se encuentra con nosotros. Compañeros maestros que están conectados también, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena. He estado escuchando y se me hace muy interesante lo que dices referente a la experiencia de los niños. Hace poco tuve una experiencia con los niños con una clase y el simple hecho de que nos dijera la maestra que tenemos que tener esa experiencia con los niños me emocionó, que es lo que hablas tú de emociones, ¿no? De alguna forma y dar experiencia. Me nos dijo que deberíamos de tener mínimo un niño. Entonces, por lo mismo de la pandemia, que los papás no los iban a dejar. En esta concepto yo conseguí 4, 3 les di la clase en mi casa y uno ¿cómo se llama? En línea. Y esos 3, pues ya le están preguntando a su mamá que cuándo va a volver a ver otra clase. Entonces me siento emocionada y también yo digo que ellos también porque al querer preguntar que cuándo va a ser otra clase, señal que les gustó.
Entonces siento que las emociones con experiencia, como tú lo dices, siento que creo que es la clave de todo en los niños, pues de alguna forma que son como esponjitas que absorben todo, ¿no? De alguna forma. Exactamente, Lorena, muchísimas gracias por compartirnos eso. Y sí, justamente eso, o sea, los niños son como esponja y ahorita están en un proceso de desarrollo que si lo podemos nosotros interceder a través de las emociones, híjole, los niños van a crecer con capacidades súper padrísimas, ¿no? O también pueden crecer con muchas inseguridades, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué tipo de emociones les generamos. Y esto es bien fácil de entenderlo porque, o sea, ustedes si han tenido alguna experiencia muy padre en su vida, no sé, digamos que se fueron a Disneylandia, ¿no? Les aseguro que aunque hayan tenido 3, 4 años, todavía se acuerdan de detalle, incluso hasta la ropa que traían, ¿no? O sea, de lo que comieron, qué lugares visitaron. Entonces, esto es porque la emoción de ir a un lugar que pues tienes ahí la fantasía de asistir, eso genera tu esquema de aprendizaje de pues ahí, el hipocampo te dice, bueno, se va a concretar en la memoria, entonces pues vas a tener esa experiencia de aprendizaje tan potente, ¿no? Y vas a tener ese recuerdo de por vida. En cambio, por ejemplo, si les pregunto qué comieron ayer, van a quedar como, pues, ay, no me acuerdo, ¿sí? Y es porque a veces no le damos, y así lo pueden aplicar a todos los aspectos de su vida. Si realmente quieren aprender algo, pues genérense ustedes también las emociones, emocionense. O sea, no lo digo con esta cuestión, de échale ganas y punto, no, sino realmente genérense una experiencia emocional real que les pueda permitir concretar ese aprendizaje. Si son capaces de hacerlo con ustedes, va a ser muchísimo más fácil que lo hagan con sus alumnos, así como nos lo platica Lorena. También yo he tenido experiencias de niños, yo he hecho dinámicas en donde hacemos como una mano robótica, hecha de popotes, con hilos, y los niños se quedan encantados, ¿no? De, ay, no manches, hice una mano robótica, y pues qué chido, y todavía se acuerdan, o sea, eso es padrísimo, y es justamente porque apelamos a las emociones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita en este momento me siento emocionado pues de estar aquí compartiendo con ustedes y estoy generando ese esquema dentro de mi cerebro que va a generar pues que lo recuerde pues muchísimo tiempo, ¿no? Y de la igual forma que si, por ejemplo, cometiera algo que me hiciera pasar una vergüenza, no sé, que ahorita me cayera de la silla, pues también lo recordaría, ¿no? Así que sí, las emociones es el pilar de la educación, ¿sí? Muy bien, Ricardo, te leo un comentario de Laura Negrete. Dice que yo pienso que es verdad que al estar a distancia muchos aspectos son descuidados. En lo particular, me he dedicado a ir a casa de los alumnos a estudiar con ellos, ya que de esa forma se sienten más seguros, aprenden mejor y desarrollan un poco más los aspectos cognitivos y socioemocionales. Hasta ellos mismos señalan que extrañan la escuela y a sus compañeros, pero se sienten felices de estar interactuando con otras personas. Es un comentario de Laura Negrete. Muchas gracias, Laura, por compartirnos ahí ese comentario. Y tienes muchísima razón. Era justamente lo que comentábamos sobre la interacción social. Si los niños tienen esta posibilidad de generar sus esquemas de aprendizaje a través de la interacción con otras personas, pues híjole, pues esa es la manera más efectiva. Por eso a mí la pandemia me preocupaba tanto porque a los niños, a encerrarlos a sus casas, y vamos a tener una generación que no ha podido interactuar pues con su propia generación, ¿saben? Entonces eso va a conllevar muchos problemas sociales y esperemos que no sea tan complicado como se los platico, pero sí debemos darle una vital atención a ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay que considerar que esta generación, pues, ya son prácticamente 2 generaciones, ¿no? Las que están afectadas, entonces, pues, vamos a darle con todo, ¿no? Para poder tener esas cuestiones de interacción, ¿no? Principalmente. Creo que Muy por bien, ahí. Andrea levantó la mano, me parece. Adelante, Andrea. Sí, buenas tardes antes que nada. Buenas Este, tardes. al principio, Ricardo, comentaste que cuando recién empezó la pandemia se afectaron mucho a los niños por el cambio de ambiente, se podría decir. Y pues efectivamente sí, y creo que van a seguir, bueno, cuando se regresen a las clases presenciales, sí se verán un poco afectadas. A mí cuando recién comenzó la pandemia, yo hice mi club de tareas, tenía varios niños atendiendo y sí, la verdad me tocó ver que pues no tenían, ¿cómo se puede decir? El trabajo que hacían
pues los maestros nada más mandaban las tareas y ya era como de que haz y ya. No era como que explicaban, entonces sí se retrasaron mucho los niños que ya deberían de aprender a leer, pues obviamente no sabían, ni siquiera conocían muchas las letras. Y sí, yo siento que va a seguir afectando, bueno, mientras los maestros no queramos trabajar bien, pues va a seguir afectando un poco. Y pues Exactamente, Andrea. Sí, justamente ese problema lo dijiste bien claro. Mientras nosotros como maestros, maestras y maestros, no queramos aportar algo diferente a la educación de nuestros niños, el problema no va a cambiar. Porque yo también digo, ¿qué es eso de nada más mandar tareas, sobrecargar al niño de trabajos? Le estás generando una experiencia emocional, pues, mala, ¿sí? El niño está aprendiendo que la escuela es meramente, pues, sobreexplotarte, ¿saben? Entonces, ¿qué tipo de enriquecimiento educativo es eso? Si uno como docente, pues es bien fácil nomás decir, pues hagan tarea y pues yo me dedico a hacer otras cosas, pero tenemos esa responsabilidad, es una responsabilidad social, ¿sí? Debemos de atender esa parte y fíjense, si lo pensamos de esta manera, todas y todos ustedes, aquellos que atendieran a los niños personalmente en grupitos pequeños, si fueron a sus casas o los citaron en su propia casa, ustedes desarrollan el mismo proyecto de escuelita a domicilio, ¿sí? Generaron esa experiencia de interacción social entre docente, alumnos, y les generó un esquema de aprendizaje súper padrísimo a sus niños. Ellos están contentos de regresar a interactuar con alguien que no sea de su mismo círculo social, ¿no? Que es la familia. También necesitan el enriquecimiento que le puede proporcionar la misma sociedad, ¿no? En este caso, el entorno social de la escuela, ¿sí? El aprendizaje de jugar, de divertirse, de platicar, de propiciar estas habilidades sociales. Eso es vital para el aprendizaje del ser humano. Por ahí siempre repetimos mucho la frase de el ser humano es un ser sociable por naturaleza, pero realmente entendemos lo que dice esa frase, pues tiene que ver justamente con eso, ¿sí? Necesitamos de los demás para crecer. Eso es un hecho. Entonces, pues sí, yo les extiendo mi felicitación a todos estos maestros que están haciendo este esfuerzo inmenso, ¿no? De atender a los niños de manera, pues, directa. Muy bien, Francisco levantó la mano, pero antes de que participe Francisco, me gustaría hacer un comentario, Ricardo. Y creo que definitivamente, bueno, fue mucho tiempo el que estuvimos desde casa, y yo creo que tuvimos que hacer mucha sensibilización para que los niños estudiaran desde casa, ¿no? Sensibilización tanto a los niños como a los padres de familia. Pero ahora viene mi pregunta, y una pregunta que creo que debemos de responder lo más pronto posible. Sensibilizamos para que se queden en casa, pero ahora tenemos que sensibilizar para que regresen a las escuelas. Hay muchos alumnos que definitivamente no quieren regresar por muchas circunstancias. Te voy a poner un ejemplo bien sencillito. Por la mañana tenía un curso externo en el que platicaban sobre algunos niños, bueno, en este caso especialmente niñas. Fíjate hasta dónde puede llegar esta situación. Eran unas niñas que precisamente en el tiempo que quedaron el trabajo desde casa, la edad brincó del crecimiento, este crecimiento que hay cambios en el cuerpo y estas situaciones, ¿no? Entonces, como estuvieron en casa, hubo ciertos cambios físicos que ahora les da muchísima vergüenza regresar a clases presenciales. Eso es un caso, uno de muchos, ¿eh? Hay muchísimas cosas que debemos ahora sensibilizar a estos niños para poder regresar a la escuela de manera habitual como lo teníamos en el trabajo anterior. Pero bueno, Francisco, ¿quieres comentar algo? Adelante. Maestros, ¿qué tal? Buenas tardes. Maestro Ricardo, gracias por compartirnos un poco. Yo iba casi al hilo del maestro Julio. Yo tenía la opinión de resaltar que la falta de preparación de los alumnos es un problema tremendo y la falta de preparación al momento de convivir. Creo que ese es como que les ha afectado. O sea, si hacemos memoria, tenemos niños de quinto grado que ahorita ya mágicamente aparecieron en primero de secundaria, y ese brinco mágico los deja completamente desubicados, ¿no? Esa era mi percepción del mayor problema que tenemos dentro de la escuela. Y maestro Ricardo, hablamos mucho de problemas. Yo quería preguntarle, desde su trinchera, ¿qué problema cree que tienen
a mayor rasgo los alumnos o que van a presentar más? ¿Y cómo nosotros los docentes podríamos enfrentar esto? De acuerdo, maestro Francisco, muchísimas gracias por compartirnos eso. Pues fíjese, la pregunta es bastante buena y bastante compleja a la vez. Yo creo que la principal problemática que yo veo desde mi perspectiva, desde mi trinchera, como lo menciona, es esta interacción social. Fíjese qué interesante caso, ¿no? Sí es cierto, tenemos niños que antes de la pandemia estaban en 5º grado y ahora ya los tenemos en secundaria. Créame que el brinco de, todo lo hemos experimentado, ¿no? De escuela a secundaria no es nada fácil. Pasamos de tener solamente una autoridad educativa enfrente de nosotros, ahora a tener que hacerte más responsable de ti, porque a veces ya los papás no pueden orientarte, tienes que hacerte más responsable, tienes estos cambios físicos que los comentaba por ahí el maestro Julio, y pues no es una etapa nada sencilla, ¿sí? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, estemos encerrados en nuestro círculo social, en nuestra familia, puede parecer que sea muy positivo porque pues sí, los valores en casa, etcétera, pero yo también veo una cuestión ahí muy importante de que no todas las familias, al menos en nuestro país y bueno, en gran parte del mundo, no existe un ambiente adecuado para el desarrollo de los niños, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Existe violencia intrafamiliar, hay padres ausentes, incluso por las condiciones de la pandemia, los niños tienen que, por ejemplo, trabajar y dedicarse menos al estudio. Entonces, todo esto va a crear una brecha importantísima y ya cuando regresen a clases, totalmente, pues va a ser todo el cambio, ¿no? De, ahora sí que, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo podemos abordar como docentes? Pues principalmente es evitar la deserción social. ¿Cómo? De a través de un buen esquema de aprendizaje, de desarrollar buenos esquemas de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Ser buenos maestros, ¿sí? En todo el sentido expreso de la palabra. No solamente ser buena onda, que el profe que te pone 100, si es que algunos son maestros de secundaria o son maestros de primaria, no, sino simplemente que motiven a los alumnos a que continúen con los estudios, que les abran las puertas a todo este mundo maravilloso que pues hace el conocimiento, ¿no? Desde las áreas sociales hasta las áreas exactas, o sea, eso es lo que más pueden aportar ustedes, ¿sí? Porque ya otras cuestiones más complejas, como por ejemplo esto de la interacción social, va a ser algo que los niños van a tener que desencadenar por ellos mismos, van a tener que convivir. Yo también hasta me siento afectado por estas cuestiones de la pandemia, por ejemplo, aquí me siento súper seguro platicando y conversando con ustedes, pero si los tuviera de frente, a lo mejor estaría todo tartamudo, todo nervioso, ¿sí? Entonces, son cuestiones que poco a poco vamos a tener que ir trabajando nuevamente. Pero eso es lo interesante del ser humano, que siempre está en constante aprendizaje. Entonces, lo que podemos aportar nosotros es meramente desde las aulas, ¿sí? Dándoles buenas clases que realmente los motiven a seguir en la escuela, que digan, no manches, profe, o sea, yo pensaba irme a la escuela, pero usted me abrió las oportunidades porque ahora entiendo muchas cosas y me gustaría ser un astronauta en el futuro, ¿sí? Y que los encaminemos. Ya las cuestiones socioeconómicas y las cuestiones políticas y la situación del país, pues eso ya va a ser algo que se tendrá que enfrentar a futuro, pero pues de lo que esté de nuestra parte, eso es de la forma en la que nosotros podamos aportar, ¿sí? Y sobre lo que comentaba el maestro Julio, se me hace muy interesante sobre estas cuestiones de los cambios físicos. Existe mucho el tabú al hablar con cuestiones de sexualidad, ¿sí? El decir incluso hasta las palabras de los aparatos reproductores pues genera un poco de incomodidad de, ay, ¿cómo dices eso? ¿Cómo eres capaz de decir eso? Y más en esas etapas en donde estás descubriendo estas cuestiones sexuales, las niñas se están desarrollando, los niños también, existen esos cambios hormonales, entonces las cuestiones se vuelven complicadas si los niños, por ejemplo, se educan en otras fuentes que no sean pues las que deberían ser, o sea, se alimentan de pornografía, se alimentan de contenido sexualizado en internet, en la televisión, y pues crecen con una falsidad de lo que es la sexualidad. Ustedes pueden verlo en casa incluso, por ejemplo, el hecho de las masturbaciones, están vistas como, no manches, esto es lo peor que puede suceder, ¿no? O sea, están vistos de una mala manera y no permiten el desarrollo pleno del ser humano. Entonces, pues la pandemia lo que está generando es que los niños se alimenten de todavía información muchísimo más, ¿cómo decirlo?, sesgada, ¿sí? Entonces van a crecer con información que no tiene que ver ni al caso y van a tener ideas muy diferentes de lo que sucede realmente, ¿sí? Como es el caso de la pornografía, que aprenden que el hecho del coito, por ejemplo, es abuso, es machismo, es golpeteo y cosas por el estilo, ¿no? Y no
no aprenden que es algo muchísimo más complejo que eso, ¿no? Solo por mencionar ese tipo de ejemplos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer desde las aulas es que si son maestros de secundaria, pueden abordar estos temas, incluso aunque no sean de su materia, dense un espacio para platicar con sus alumnos y decir, bueno, van a enfrentar estos cambios, van a tenerlos de esta manera, hay que hablar sobre estos temas y sin tapujos, sin tabús ni nada por el estilo, o sea, hablen las cosas claras porque los niños necesitan la información pues de primera mano, ¿sí? Entonces, son muchas de las propuestas que se me ocurren que podamos nosotros como docentes aportar. ¿Alguien más, chicos? Si no, continuamos. Francisco, adelante. Le iba a agradecer muchísimo, maestro. Gracias. Al contrario. Muy bien, maestro Julio. Entonces, si me permiten, para continuar con la presentación, y ahorita nuevamente Adelante. abrimos una segunda ronda de preguntas. Déjenles comparto nuevamente la pantalla. De acuerdo. ¿Me pueden confirmar que se vea, por favor, maestro Julio? Sí, ya se ve. Excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces ya platicamos un poquito sobre problemáticas, cuestiones de neurociencia y de todo un poquito, ¿no? Dice el maestro Julio que es una buena excusa para platicar sobre todo. La verdad es que sí, pero creo que es importante que lo platiquemos. Entonces, déjenme contarles un poquito sobre esta propuesta, cómo surge, de dónde está la iniciativa, ¿no? A inicios de la pandemia, justamente cuando inició la pandemia, yo me di la iniciativa de justamente los viernes, que son los días que tengo un poquito más desocupados, de dar clases en línea, clases virtuales a través de la plataforma de Facebook, en la página de CICIA, todos los viernes a las 12 de la tarde, duraba de 12 a 1 o de 12 a 2 incluso, en donde yo explicaba los temas que ven todos los niños de secundaria desde que entran hasta que salen, ¿no? Entonces ahí les platicaba cosas que las fracciones, que jerarquía de operaciones, que operaciones complejas, ecuaciones, etcétera, ¿no? O sea, pero lo hacía de una forma tal que vieran que es bastante sencillo. Sí, siempre ahí les comentaba algunas cosillas motivacionales, ¿no? De que sí tienen que hacer las cosas paso a pasito y las cosas se van resolviendo, etcétera, ¿no? Sin embargo, me di cuenta, pues yo creo que un poquito tarde, tal vez me cegué con esta de decir, bueno, pues estoy haciendo lo que me toca y pues estoy aportando, ¿no? Pero realmente no veía el problema de fondo. Me di cuenta pues que la gran mayoría de las personas pues no tiene acceso a internet, no tiene un celular para ver las transmisiones en vivo. La gente que no tiene internet a veces utiliza los datos, pero después pues se les acaba, entonces era muy complicado, ¿no? Y sobre todo los niños de secundaria, primaria que bueno, ya ahorita la realidad es cambiando un poquito, pero antes pues era que eran los sectores que menos tenían acceso a un celular. Entonces era muy complicado que accedieran a las clases. La verdad, nunca tuve un público así exageradísimo. Tenía 20, 50 personas que me veían en vivo, pero pues ahí aporté un poquito de ello, ¿no? Sin embargo, pues ya dije, bueno, pues vamos a hacer una de las iniciativas que yo ya tenía antes, que justamente el proyecto grande se llama CICIA y la escuelita de domicilio es meramente un proyecto de tantos que tiene CICIA. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antes realizábamos dinámicas que eran, por ejemplo, cursos por un día donde enseñamos temas de electricidad, sobre cómo colocar un foco sin que te des toques, sin que te explote en la cara. Entonces, pues ahí asistieron pues muchos jóvenes, les enseñé cuestiones básicas de electricidad, ¿no? Y eran chicos de secundaria, algunos de prepa, tuvimos por ahí algunas personas adultas, y eso pues estuvo padre. Yo por ahí estoy escuchando que están levantando la mano. Al Sí, maestro Julio, sí. Rosy García quiere hacer algún comentario. Adelante, Claro. Rosy. Bueno, mientras abre su micrófono, escribió en el chat que ella considera que la pobreza es un tema muy importante para el aprendizaje significativo y que cree que el aprendizaje influye dependiendo del entorno que se encuentre y que también la falta de organización de los padres y poco interés. Eso nos dice Rosy García. Rosy, ¿tienes tu micrófono abierto ya? Adelante. Me parece que tiene problemas con el micrófono.
Ah, ok. Muy bien, sobre lo que nos comentas, Rosy, muchas gracias ahí lo que nos compartes en el chat. Sí, justamente lo que platicamos al principio, o sea, la pobreza es la raíz del problema de todo, ¿no? Imagínense, no es tanto que sea la culpa de los padres, tampoco los justifico, pero piensen en el siguiente ejemplo. Ustedes, si yo les diera a elegir que no tuvieran la posibilidad, por ejemplo, de conseguir dinero para comer en el día, y les diera dos opciones, oye, ¿qué eliges? ¿Te vas a la escuela o te vas a trabajar y te doy dinero para que comas, para que le des de comer a tu familia? ¿Qué es lo que haces? Pues instintivamente pues, es bastante fácil de responder, ¿no? Pues te vas por lo que te va a dar de comer. Lo decía por ahí el maestro Julio, las necesidades básicas no son poca cosa, son cosas que te permiten sobrevivir. El cuerpo instintivamente te va a orientar a que hagas ese tipo de cosas que te van a mantener en la existencia, ¿sí? Que es, por ejemplo, comer, conseguir comida, conseguir dinero para comprar comida, para mantener a tu familia. Entonces, no es tanto culpa de los papás, y nuevamente lo repito, no los justifico, pero digo, ok, los papás están involucrados en un montón de problemas socioeconómicos, sanitarios, tienen que atender a más personas. Ya ven, existe este esquema de machismo donde el papá pues siempre es el que trabaja, la mamá es el que atiende la casa, y no solamente tiene que atender casa, sino que tiene que atender un montón de problemas, y después tener que atender las tareas de sus hijos, tener que educarlos. O sea, está bastante complicado. Y todo eso es derivado de la situación socioeconómica, ¿sí? Porque si tuvieran resuelto esa parte económica, pues no tendrían necesidad de andar de un lado para otro, ¿saben? Y ahora sí se pueden dedicar de lleno a la educación de sus hijos. Entonces, ahí yo nada más les pido que pues sí, todos y todos seamos muy empáticos con la situación individual de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Porque no sabemos qué es lo que sucede realmente dentro de las casas de nuestros alumnos. Entonces, pues hay que simplemente que ser comprensivos. Sin embargo, nuevamente repito, no hay que justificar pues muchas conductas que también generan problemas a futuro, ¿no? Que también son por parte de los padres de familia, como bien lo comenta Rosy, que es sobre todo el desinterés. Entonces, pues tenemos trabajo que hacer, ¿no? Hay que generar ese interés con los papás. Hay que hacerles dinámicas también a los papás, porque es interesante también que los incluyamos dentro del aprendizaje de sus hijos, ¿sí? Porque muchas veces los padres, que como bueno, la gran mayoría solamente tienen educación primaria, y cuando los hijos llegan a secundaria ya se sienten excluidos por los temas. Entonces, pues hay que tratar de incluirlos en esos temas, ¿no? Si es posible capacitarlos. Ahorita con las cuestiones de la pandemia, pues nosotros como docentes podemos hacer que los papás se enseñen a utilizar las redes sociales, utilizar el celular, saber moverle a las plataformas, cómo subir las tareas por WhatsApp, cómo hacer un PDF, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso también es chamba de nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, prosiguiendo con la exposición, les comentaba entonces que antes de la pandemia, pues a través del proyecto de CICIA, pues teníamos dinámicas presenciales, que eran como estos de los cursos por un día, donde enseñamos diferentes temas justamente por un único día. Entonces, surge la necesidad, una vez que me doy cuenta de que pues no llegaba al público que debería. Entonces dije, bueno, pues, ¿por qué no cumplir con esta cuestión? Ya que pues discutimos sobre esto del aprendizaje, me di cuenta que, por ejemplo, ahí es complicado que un niño que apenas está desarrollando sus potenciales, pues me presta atención por más de 10 minutos incluso, ¿sí? A través de la pantalla es muy complicado. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué tal si voy directamente a sus casas, juntamos un grupo reducido de niños y pues empezamos a generar esta interacción, ¿no? Eso creo que es más beneficioso que solamente ver a través de la pantalla. La única ventaja que veo de dar las clases así en internet es que quedan grabadas, quedan accesibles, pero yo le voy más que ese tipo de contenido es como para un nivel más, cuando tenemos un nivel más de que somos más autodidactas, ¿sí? Entonces, ahorita los niños necesitan una orientación, necesitan un guía. Por eso, pues, surge la iniciativa de Escuelita a Domicilio. Por aquí les muestro estas fotos, que tengo muchísimas más, pero por respeto de los niños, estas fotos se las muestro porque justamente, pues, por ahí nos hicieron un favor nos hicieron una pequeña entrevista en televisión de Mega Noticias para dar a conocer el proyecto, y pues que pudiéramos tener un alcance muchísimo mayor, ¿no? Porque nuevamente nos enfrentamos al problema de que lanzábamos la convocatoria por Facebook,
pero no todos tenían acceso a estas herramientas, entonces llegamos a un grupo limitado. Nosotros queríamos pues llegar a la gente que más realmente más lo necesitara, ¿sí? Entonces, una vez que tuvimos el acceso a este tipo de medios, pues el alcance fue muchísimo mayor. Ok, antes de proseguir, creo que por ahí escuché otra pregunta, maestro Julio. Sí, es un comentario de Andrea. Dice, de hecho, desde que comenzó la pandemia, un 40% de la población estudiantil ha dejado los estudios para trabajar y tener un medio de sustento y por no tener los medios necesarios para las clases virtuales. Exactamente. Nunca mejor dicho. Muchas gracias, Andrea, por compartirnos ese comentario. De acuerdo. Entonces, bueno, pues por aquí pongo el video de esta pequeña entrevista la intervención que nos hicieron a través de los medios, y que créanme que estas cuestiones no las veo yo como una cuestión de fama, de darme a conocer o este tipo de cuestiones egocentristas, sino que más bien yo agradezco mucho que nos hayan abierto el espacio, porque realmente nosotros queríamos llegar pues a más personas, realmente a gente que lo necesitara, ¿no? Me ha tocado ir a partes de mi comunidad que yo ni siquiera sabía que existían, y lo digo sin pericia, ¿no? O sea, realmente me tocaba ir cruzando arroyos hasta el extremo de las casas del municipio, y pues bueno, estamos en planes de acceder pues a las comunidades del municipio, ¿sí? De ahí es donde existe la mayor incidencia de rezago educativo, pues ahí en Tangamandapio. Sin embargo, como pueden ver ahí en el video, pues todos los niños que necesitan la atención, pues nosotros se lo brindamos de alguna manera, ¿no? Hemos atendido a niños de primaria, de todos los grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta niños de secundaria y algunos de preparatoria. Entonces, pues ha sido una iniciativa que me siento bastante orgulloso de que la gente haya respondido bien, en el sentido de que nos abra las puertas. Yo me siento súper contento porque pues soy un extraño, a pesar de que soy del mismo pues, el lugar donde vivimos todos, donde tienen su casa, pero me siento muy agradecido de que te abran la puerta, de que tengan la confianza de poder educar a sus niños, ¿saben? Entonces, aunque no me lo crean, todas estas cosas que les platicaba al principio, las aplico dentro de estas pequeñas clases que doy de la escuelita a domicilio. Entonces hago mis analogías, que me aviento mis chistes, que changuitos, que plátanos, para enseñar temas complejos, y pues los niños se ve que sí aprenden. Esos son los comentarios que a mí me llenan bastante, de que dicen, bueno, pues es que el profe de matemáticas solamente me manda tarea y realmente no entiendo qué está diciendo. Entonces yo les platico, les comento, mira, es que es esta cosa y esta cosa, puedes hacer esto, oye, ¿has visto este juego en Facebook de matemáticas, que esto y esto? Y pues ya los niños encantados y maravillados, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por ahí escucho alguien que quisiera comentar algo. Déjame, creo que tiene activado su micrófono. De acuerdo. Listo. Continuamos, Gracias, maestro. Muy bien, entonces, déjenme platicarles un poquito sobre este proyecto que es el CICIA, que es el proyecto grande, porque como les comento nuevamente, la escuelita a domicilio solamente es como una partecita chiquita de este gran proyecto que lo venimos trabajando desde el 2016. CICIA es un acrónimo que dice lo siguiente, es sembrar, imaginar, crear, innovar y ayudar. Es como una cadenita de procesos en el que tú, por ejemplo, sembras una idea a través de la divulgación científica, generas que los niños imaginen cosas cuando tú les explicas temas a través de la docencia, cuando ellos crean cosas con ese conocimiento, lo aplican en la vida real, generando proyectos, comienzan pues a innovar, como por ejemplo incluir a los niños en temas científicos que puedan parecer complejos, como esto de una mano robótica con popotes o cosas por el estilo, y los niños pues ya tienen un panorama bastante amplio para poder actuar y generar soluciones pues para el municipio, utilizando pues la ciencia, ¿no? Que eso es básicamente lo que es CICIA. Por ahí les muestro el loguito, que es un foquito que tiene que ver pues con todo este acrónimo, ¿no? CICIA es un proyecto, pues como les comento, comenzó en el 2016 como clases particulares, simplemente creé este nombre al principio, bueno, se llamaba de otra forma, meramente como si fuera una marca, porque yo antes daba clases particulares y pues cobraba pues modestamente, la verdad. No tengo la imagen por aquí, pero mis primeras clases que yo impartía las cobraba en 10 pesos, o sea, 10 pesos por clase, ¿sí? Y muchos niños asistían,
y a veces no traían para pagar y créanme que realmente no les cobraba nada, a veces hasta se me olvidaba cobrarle la clase, la verdad. Entonces empezó como esta iniciativa y después fui subiendo un poquito la complejidad de los contenidos, me enfocaba por ejemplo a secundaria, algunos de primaria, algunos de preparatoria, veíamos cosas más complejas, por ejemplo el curso más reciente que tuvimos, mucho antes de la pandemia, que es que está del lado derecho, en donde di un curso especial orientado a la ingeniería biomédica, justamente como una introducción a esta carrera tan maravillosa, que era enfocado principalmente a los chicos de prepa. Vimos electrónica, programación, explotamos cosas, hicimos un incubador, o sea, hicimos un montonal de proyectos bien padres, y explicados de una manera sencilla, pues son chicos de prepa, y esos son temas que yo los vi hasta la universidad. Y los temas de primaria, secundaria y preparatoria siempre han sido de regularización. O sea, los chicos no entienden temas matemáticos, pues ahí damos todo el temario que se ve en toda la primaria, en toda la secundaria, en toda la preparatoria, en un tiempo muy reducido, más o menos como un mes. Pero siempre abordamos todos los temas, ¿no? Y los niños salían súper contentos, mejoraban sus calificaciones, pero nuevamente nos vamos al problema de, por ejemplo, el acceso a este tipo de servicios educativos, ¿no? Porque aquí pues tiene un precio, ¿sí? Daba los precios 25 pesos la clase, ¿sí? Pero nuevamente yo platicaba con personas que realmente necesitaban ese tipo de servicio y pues yo no les cobraba absolutamente nada porque pues hay que generar soluciones, ¿no? Más que nuevamente crear otra vez una brecha, ¿sí? Ok, sé que los niños aprenden conmigo, pero les estoy cobrando, entonces ahí estoy creando nuevamente una brecha, ¿no? Entonces, pues son cosas que fui puliendo poco a poco. Por aquí les muestro algunas imágenes, algunos videos de las cosas locuras que hicimos por ahí dentro de esos cursos. Yo me sentía súper contento que niños que estaban entrando a la secundaria ya sabían lo mismo que un chavo que estaba entrando a la preparatoria, ¿no? Ya saben hacer ecuaciones, fracciones, entendían esos conceptos que incluso, como les comento, yo no comprendía hasta que llegué a la licenciatura. Yo no sabía para qué eran las fracciones, yo no sabía cuál era la utilidad real, entonces, pues eso fue mi intención de que realmente entendieran cosas. Y se fijan, muchas de las cosas pues tienen que ver con la generación de experiencias. Hacíamos concursos, por ejemplo, estilo 100 mexicanos dijeron, para hacer exámenes, hacíamos experimentos químicos, por ejemplo, esto de soplar y que saliera fuego de nuestras bocas, supuestamente. Jugábamos videojuegos, todo ese tipo de cuestiones les generaban experiencias de aprendizaje. Estos esquemas se consolidaban muchísimo más, entonces era por eso que tenían un rendimiento mejor cuando llegaban a la escuela, ¿no? Porque habían aprendido a través de las emociones. Entonces, pues la verdad es un orgullo todo el respaldo que he recibido, sobre todo de la gente. Y entonces aquí les pongo este punto de reflexión de si realmente podemos ayudar a resolver la cuestión del rezago educativo. Pues sí, es un rotundo sí. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues nuevamente generando experiencias a través de la inteligencia emocional, ¿sí? Generando experiencia a través de las emociones, generando clases que a los niños los emocionen y principalmente también a nosotros como docentes, porque a veces tenemos esta idea sistemática de decir, bueno, pues los niños son mis alumnos como si fueran clientes y una vez que salen del salón de clases me limpio las manos y no los veo hasta el día de mañana. Ya es responsabilidad de los demás lo que suceda con ellos, ¿no? Y realmente no debería ser tan así, ¿saben? Sino que la interacción entre docente y alumno debe existir un vínculo súper fuerte, que los niños se sientan en un espacio de confianza, de seguridad absoluta, que puedan ser ellos mismos, que puedan aprender, que puedan expresarse sin represalias, que algo que puedan recibir en casa incluso, que sea como el lugar donde llegan y pues pueden relajarse, pueden aprender cosas, desarrollar todos sus potenciales. Entonces, nada más chequen la responsabilidad tan grande que tenemos, ¿no? Como docentes. No sé si alguna vez se lo han preguntado de cuando ustedes cruzan la puerta del salón de clases, ustedes ahí tienen una responsabilidad grandecita, ¿eh? O sea, ya esto ya no tiene nada que ver que si el presidente de la República, que si las políticas públicas, que si la cuestión socioeconómica. Cuando ustedes tienen a los niños ahí dentro de clase, ustedes son responsables de ellos. Entonces, por esta razón también los convoco a la empatía con sus alumnos. No los sobrecarguen de tareas, de trabajos, sin explicar antes. Generen experiencias a través de esta misma iniciativa de la escuelita a domicilio, que ustedes, aunque no se hayan dado cuenta, la están replicando.
¿sí? El hecho de que citar a los alumnos a clases, de ir a sus domicilios, pues están haciendo esa misma iniciativa, están generando esta interacción, están generando estos vínculos, están apelando al circuito emocional, están haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, realmente estamos ayudando a disminuir el problema del rezago educativo, que sí es un problemón grandísimo, que a lo mejor no nos tocará ver que se resuelva, pero pues por lo menos estamos aportando lo que nos toca. Entonces, antes de finalizar y abrir nuevamente el espacio de preguntas y comentarios, les quiero dejar con esta reflexión. Es una frase que pues bueno, surgió de todo este proceso que hemos llevado desde el 2016, que dice así: todos tenemos una responsabilidad en esta vida, que es transformar el pequeño pedacito de tierra en el que nos ha tocado existir, ¿sí? Todas y todos somos responsables del lugar donde nos toca, ¿sí? Principalmente como docentes, nuestro pedacito de tierra es ahí en las aulas de clase. Son 30 y tantos cerebritos, 30 y tantos universos en el que nosotros tenemos la responsabilidad de formarlos, ¿sí? O sea, créame que la docencia es una de las carreras más apasionantes y maravillosas que se pueden topar en la vida. O sea, dar clases es una experiencia súper enriquecedora, ¿sí? Así que hagan buen uso de esta herramienta que es la docencia, y pues bueno, pues hay que fomentar el desarrollo académico y humano de nuestros niños, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir el espacio de preguntas. Por aquí les dejo mis contactos. Tienen por ahí mi correo, mi perfil de LinkedIn, mi Facebook, Twitter, el YouTube de Cicia, y por ahí tengo otro proyecto que se me olvidó por ahí comentar, pero también para cubrir la cuestión de la divulgación científica, tengo un proyecto que se llama como Biomedical Teachings, que ya es más enfocado a la ingeniería biomédica, pero tiene la misma intención que Cicia, es compartir conocimiento de una forma que sea bastante sencilla, ¿sí? Nada más que pues ya tiene un nivel de complejidad un poquito mayor, porque pues es para un público más específico, y Cicia pues tiene que ver con temas muchísimo más generales, ¿sí? Entonces ahí, por si se animan, pues los invito a seguirme en estas redes sociales, y en caso de que lleguen a necesitar algo de mi parte, estoy en toda la disposición de apoyarlos. Escríbanme un correo a ricardo.gm12@gmail, y pues por ahí nos estaremos viendo, ¿sí? Como dice por ahí el título de las charlas, pues juntos a la distancia. Entonces, maestro Julio, abrimos nuevamente el espacio de preguntas. Claro que sí, gracias Ricardo. Bueno, antes de abrir con este espacio, pues me gustaría comentar que efectivamente cierras con una frase bien interesante, ¿no? Y el hecho de que estemos el día de hoy 27 personas conectados no es es una causalidad, ¿no? No es casualidad que estemos aquí, hay una causa. Y yo creo que el día de hoy lo que hiciste es abrirnos un panorama muy grande al trabajo que estamos haciendo. Creo y coincido contigo en que muchos de los que estamos conectados hemos hecho de alguna manera un ejercicio muy parecido al que tú has hecho, pero tu iniciativa es conciencia. Me refiero a que está hecha conciencia y conscientemente, ¿no? El hecho de hacer un ejercicio como el tuyo y esta iniciativa, que hayas hecho toda esta investigación y el que hayas presentado de esta manera y que ya esté de esta manera estructurado, estás creando ciencia, y eso es lo importante, ¿no? Que todo lo que hagamos, todo el conocimiento que tengamos, no solamente esté en plática, sino que esté en algo más tangible, como un documento, como esto que tú nos presentas. Muchísimas gracias por este ejercicio, felicidades, por supuesto, por la iniciativa. Y lo que dices, emoción, así es, ¿no? Cuando nosotros estamos emocionados, emocionamos al otro, porque hay esto que conocemos como las neuronas espejo. Entonces es bien importante que si voy a querer emocionar al alumno, pues tengo que estar emocionado primero yo, ¿no? Exactamente, Muchas gracias. maestro. No, hombre, al contrario, Vamos. muchísimas gracias por Sí. este recibimiento tan caluroso. Y pues aquí estamos en la disposición de siempre compartir estos conocimientos en la medida de lo posible. Así que pues estaremos contentos de poder volver a participar aquí si se da la oportunidad, maestro Julio. Muchísimas Claro gracias. que sí. Muy bien, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ese es el momento, chicos. Y antes de que hagan la pregunta, nada más les puse en el chat un formulario para aquellos que entraron y no se registraron en el formulario. Es bien importante que lo hagan. Quienes sí lo hicieron, ya no tienen que hacerlo nuevamente, porque es para la emisión de las constancias. Porque he estado revisando a los que están presentes y algunos no hicieron el formulario. Entonces, es bien importante, si entraron y no hicieron el formulario, háganlo por favor. Les dejé la liga en el chat. Y pues adelante con sus preguntas, comentarios, felicitaciones, todo lo que sea para bien de esta charla. Adelante, chicos.
Los escuchamos, están tímidos el día de hoy, ¿qué pasa? Pueden usar el chat también, ¿eh? Adelante. Hola, buenas tardes. Maricela, adelante. Buenas Mi nombre tardes. es Marisela, solo para comentarle de que, pues, cuando dijo usted sobre la involucración de los padres de familia, en mi caso, pues yo estuve dando clases por este medio de comunicación que es Meet, y solicitaba, cuando era un tema así como algo complicadito, solicitaba como la presencia de los papás. Yo estoy trabajando con niños de 5º grado, entonces pues ya ve que ahí son como fracciones y eso, entonces, cuando yo veía así como un tema, pues algo difícil, solicitaba la presencia de los papás. Tenemos un grupo de WhatsApp y pues por ahí les comentaba, mamás, voy a ver este tema, les pido por favor que se encuentren cerca de los niños por si algo no entienden o algo así, me puedan apoyar. Y pues ahí ya veía yo las mamás que estaban con los niños por medio de este medio, y estaban ahí muy contentas las mamás involucradas. Se me hizo algo así como, pues emocionante, ¿no? Porque igual se involucraron las mamás en los temas, que quizás algunas mamás, como comenta, no tienen pues ese estudio. Quizás algunas mamás solamente estudiaron tercero, cuarto, no sé, y se les hace un poco difícil ese tema, entonces ya pues ayudaba tanto a las mamás como a los hijos. Y pues lo quiero felicitar Exactamente. porque me encantó mucho cómo explica eso de la escuelita a domicilio. Yo también tuve por las tardes un club de tareas y pues hubo muchas emociones porque hay niños que van en la misma institución y que ni siquiera se conocen. ¿Sí? Y entonces Exactamente. al momento de estar allí en el club de tareas, ellos preguntaban, ¿y tú vas en la misma escuela? Y decían, sí, ¿y en qué grado vas? Que no te había visto. ¿Sí? Entonces se emocionan al verse. Muchas gracias, maestros. No, hombre, al contrario, y felicitarte a ti, maestra Marisela, por este esfuerzo tan increíble. Y la verdad es que sí, los cambios no los podemos generar si no fomentamos la participación. Yo también la felicito por fomentar la participación de los padres de familia, porque como les digo, o sea, estos temas de las fracciones no es tanto que sean complicados, sino que a veces nos las enseñan de tal forma que se vuelve el caos, ¿no? Pero esta iniciativa me parece interesante para que todos tomemos nota de, por ejemplo, de eso. Ok, vamos a comentar un tema que sea un poquito complicado, pues hay que involucrar a los papás. Tienen la disposición de, por ejemplo, estar a través de las videollamadas y eso, entonces, perfectísimo, o sea, se me hace una iniciativa también padrísima, maestra Marisela. Así que para que también todos tomemos nota, yo también por ahí voy a tomar nota de eso. Muchísimas gracias. Al contrario. Sí, adelante. María Guadalupe. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, agradecerle primeramente todo el aprendizaje que nos deja esta plática, esta conferencia, porque si bien como maestras iniciamos esta etapa de la pandemia con un desconocimiento total de qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, porque de un día para otro no regresamos a la escuela en el mes de marzo y que vamos a regresar para abril, que para mayo, y así se fue, y muchos, no, y yo lo digo a manera personal, no teníamos un WhatsApp de los alumnos porque no lo requeríamos, porque íbamos de manera presencial, aunque soy maestra de primaria y de la Universidad Pedagógica, aunque en la primaria tenemos un registro de inscripción donde van los números de teléfono de los niños, de los papás de los niños. Entonces yo me di a la tarea de a partir de ahí hacer un WhatsApp con los papás y empezar a trabajar mandándoles tarea, pero eran muy pocas o nulas el acercamiento que teníamos con ellos hasta en una videollamada, porque yo trabajo en una colonia pues, marginada en Valencia, segunda sección, entonces los papás no cuentan pues difícilmente
con una computadora, tienen un celular, pero tienen 3 hijos en la escuela y a los 3 les mandaban la tarea por WhatsApp y a lo mejor algunos van en secundaria y era otra dinámica de trabajo. Pues aprendo mucho y cosas que voy a poner en práctica en este ciclo escolar que vamos iniciando. Ayer tuve ese acercamiento con los niños de que les hice la evaluación diagnóstica de manera presencial en un jardín de niños, en el aula de un jardín de niños que me prestaron con todas las medidas y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces sí, seguir con ese acercamiento porque nos hace falta esa parte humana. O sea, podemos mandar esa tarea por el WhatsApp, pero no hay esa retroalimentación. Exactamente. Vi ayer en los niños que ya eran silábicos, que ya empezaban a querer ser silábicos alfabéticos porque tenía primer año, los vi nuevamente en presilábicos. O sea, no hubo esa retroalimentación y eso a que nos lleva a ese rezago educativo. Exactamente. Nosotros, en la escuela, pues la maestra manda, pero pues no lo hagas, al fin que no estás yendo. Y de aquí a que le mandemos nosotros los trabajos, va a pasar mucho tiempo. Entonces, ese trabajar de manera conjunta, esa triada, padres de familia, alumnos y maestros, si queremos lograr mejores resultados. Fíjense qué frase tan importante dice aquí la maestra Guadalupe. También la felicito muchísimo por ese esfuerzo tan grande que está haciendo con sus alumnos y justamente, o sea, hay que generar experiencias de los muchachos, hay que darles su retroalimentación, pero sobre todo generar estos vínculos, porque no son solamente niños que pasan simplemente, ¿no? Van a ser alumnos que tenemos la responsabilidad de su crecimiento que les va a afectar toda su vida, ¿no? Entonces hay que tener esa empatía, esa humanidad de atenderlos como se debe, como si fueran incluso hasta nuestros propios hijos, ¿no? Exacto. Así que tener esa empatía sobre todo, y yo también la felicito, maestra Guadalupe, y muchas gracias por compartirnos todas esas experiencias. Por compartirnos sus conocimientos y más que nada por darnos esos tips para mejorar nosotros nuestra manera de trabajar en estos tiempos de pandemia. Hombre, al contrario, muchas gracias. Gracias a usted. Creo que está Carla Servín, levantó la mano también, maestro Julio. Creo que tiene censurado su micrófono también, maestro. Sí, está. El maestro también está hablando y no se escucha. ¿Quién participó? Sí. Rosy García y Carla Servín, maestro Ricardo. Sí. Con la mano levantada. Ok. Buenas tardes a todos. Me pareció un tema muy interesante ese de la escuelita. Yo igual soy estudiante de la UPN y estoy haciendo algo parecido aquí con mis vecinos porque actualmente con eso de la pandemia, como comentaba, muchos maestros mandan la tarea y no explican nada. Y hay padres de familia que no saben, no han ido a la escuela o no tienen conocimientos de los temas. Y yo igualmente estoy ayudando a mis vecinos a explicarles. Estoy contribuyendo un poquito con mis conocimientos para también agarrar un poco de experiencia. Eso está también excelente, Carla. Qué bueno que también nos compartes eso. Y es como les digo, o sea, todos estamos haciendo esta iniciativa, aunque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, justamente eso, a mí me molesta mucho el sentido de que los profes nada más mandan tarea, no explican, y luego hasta se ponen un poco molestos cuando las mamás reclaman de, oye, maestro, pues es que no le entendemos. Y no, pues ahí háganse bolas, no, pues eso no es educación. Ahí lo que sucede es que estamos discutiendo nada más contenidos. Voy nuevamente a ese tema, a ese punto. Mandamos un trabajo, una lectura, sí, los niños lo hacen, o a veces son los papás los que hacen las mismas tareas, y realmente no hay un aprendizaje efectivo por parte del niño, porque nada más entienden que están discutiendo cosas, algo que se debe de ver y punto, ¿sí? No hay un aprendizaje real de dónde lo aplicas, qué es lo que te genera, ¿sí? Entonces, ese tipo de iniciativas, el hecho de estar cara a cara, evita que sucedan ese tipo de cosas, porque pues estás enfrente, ¿no? No es como que en el WhatsApp que, oiga, maestro, no le entendía esto, y pues la dejas en visto y ya no contestas, ¿no? O sea, y ahí estás de frente y pues por lo menos ese tipo de situaciones se evitan. Y eso es justamente lo que debemos de evitar nosotros como docentes, sobrecargar a los niños, porque a veces decimos, no, pues es que mientras más tarea, a lo mejor más aprende, pero no siempre resulta el caso.
Entonces tengan mucho cuidado con eso y pues también felicitarte, Carla, también por esa iniciativa que haces ahí con tus vecinos, porque de poco a poquito es como se van construyendo esos cambios, ¿sí? Sí, muchas gracias. Al contrario. A ver, no veo quién más tiene levantada la mano. Rosy, me parece. Rosy García, Julio. Rosy García, adelante. No, se quedó así desde que puse el comentario en el mensaje. Sí, Pero bueno. no. ¿Alguien más, Sí. chicos? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces déjenme hacer una presentación del reconocimiento, maestro Ricardo. Muchas gracias, maestro Julio. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y quiero entregarte este reconocimiento en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 162, a través de los departamentos psicopedagógico y movilidad e intercambio. Entregan el presente reconocimiento a el ingeniero biomédico Ricardo Emanuel García Manso, por haber impartido la conferencia Escuelita a Domicilio, una iniciativa para combatir el rezago educativo en el marco del ciclo de talleres y conversatorios virtuales juntos a la distancia, dictada el día 23 de septiembre de 2021 vía streaming a toda la comunidad universitaria. Firma la doctora María del Socorro Ramos Ramírez, directora UPN 162, Zamora, Michoacán, México, a 23 de septiembre de 2021. Maestro, muchísimas gracias, de verdad. Creo que lo que nos compartiste el día de hoy es de mucho aprendizaje para todos nosotros. Por el contrario, maestro. Muchas gracias por aquí prestarnos el espacio para compartir estas experiencias y espero que a todas y a todos les haya aportado un poquito en todas estas cuestiones. Y pues estamos en la disposición de podernos ayudarnos como maestros, así que ahí tienen mi contacto para que pudiéramos comunicarnos. Así que muchísimas gracias y a todos y todos por aquí estar presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Te hago llegar la constancia. Claro, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Chicos, y nuevamente, quien faltó de llenar su formulario, háganlo para entregarle su constancia. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.